Buenas tardes amigos, gracias por estar aquí con nosotros en este ciclo de conferencias culturales y científicas en el marco de lo que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, que organiza el Vicerrectorado de Investigación y la Facultad de Ciencia de la UNI. Hoy día tenemos el honor de contar como expositor al doctor Benjamín Martí Corena Castillo, egresado de la Facultad de Ciencia de la UNI y doctorado en física en la Universidad de Grenoble, Francia. Ya ha tenido una serie de responsabilidades tanto aquí en la UNI como en otras instituciones. Entre los cargos importantes que ha tenido está el de presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Digamos que ahí tiene una gran experiencia que contar respecto al tema que es la internacionalización de las ciencias, y sobre todo porque ahora justamente es responsable de este tema en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, ustedes saben que la ciencia es ya definitivamente internacional. La expresión mayor de esto es el CERN, este laboratorio que está generando la física de partículas, la famosa partícula de Dios, donde hay pues, científicos de todo lado, incluso del Perú. Y entonces el doctor Benjamín, que está responsable de este campo en la Católica, nos va a contar su experiencia, de la cual los asistentes pueden sacar conclusiones para su vida profesional propia. Con ustedes el doctor Benjamín Martí Corena. Muchas gracias, Modesto, y a ustedes muchas gracias por venir a escuchar estas experiencias que les voy a... Esta experiencia que voy a comentarles, que es una experiencia específica, no es una, digamos, no pretendo darles la doctrina de la internacionalización de la investigación a escala global, no, es la experiencia específica que tengo en estos últimos 2 o 3 años de trabajo en la Universidad Católica. Para ingresar al tema, querría decirles que yo soy de la UNI. Yo estudié en la UNI, trabajé muchos años hasta que se produjo la cesantía y dejé la universidad por cesantía. Y nunca pensé trabajar en la Universidad Católica en particular. Pero la vicerrectora de investigación me invitó porque necesitaban tener un sistema de evaluación de la investigación. Ellos ya estaban desde 1905 financiando investigaciones en la universidad con su propio dinero. No era mucho los recursos que ponían en este esfuerzo, pero sí los suficientes como para requerir de una evaluación de los proyectos a fin de estar seguros de que la inversión estaba yendo bien, estaba produciendo los resultados deseados, investigaciones de calidad, un creciente número de investigadores, etc. En fin, todos los indicadores que tienen que ver con el crecimiento de la investigación científica en una institución. Evaluar eso es en realidad evaluar en primer lugar los proyectos mismos que se presentan a los concursos. Y como había ya desde el año 2005 un concurso anual que se financiaba y al que se presentaban no más de 30 investigadores y que de ellos la mitad más o menos recibían respaldo, o sea, era muy poco en realidad lo que se financiaba, hasta el año 2009 que el presupuesto comienza a aumentar porque se crea el Vicerrectorado de Investigación en el 2009. En el 2011 fue que la doctora Pepi Patrón, vicerrectora de la Universidad Católica, me invitó a ir a trabajar con ella para armar el esquema de evaluación, cómo vamos a evaluar la investigación. Y eso fue lo que hice el primero y hasta el segundo año también, o sea, los años 2011, 2012, en la PUC, que fue montar el sistema de evaluación de la investigación
que ahora cuenta con alrededor de 1.300, un poco más de 1.300 evaluadores internacionales, todos distinguidísimos científicos de las más importantes universidades del mundo. Es decir, los que evalúan los proyectos de la PUC son evaluadores muy profesionales como evaluadores y de muy alto nivel como científicos. La inmensa mayoría de ellos incluso son evaluadores de las revistas internacionales de mayor prestigio. ¿Pueden ustedes imaginar que para tener un directorio de 1.300 evaluadores va a haber sido necesario, obviamente, aplicar, es decir, consultarle a más de 6.000 de esos grandes científicos mundiales? Porque obviamente no todos responden afirmativamente ni sienten un especial interés en particular por una pequeña universidad en un pequeño país alejado que da al Océano Pacífico, cuando todo el mundo más desarrollado está por otros océanos. Sin embargo, sí se consiguió, y se consiguió por múltiples caminos. Si, por ejemplo, este encargo se lo dieran a Modesto, él tiene un listado de 500 investigadores destacados del mundo a los que puede escribir, algunos de ellos incluso premios Nobel, y por lo tanto muchos de ellos por simpatía con él y con la universidad van a aceptar. Bueno, eso fue lo que se hizo al principio, pero no se consiguió tanto. Y entonces hubo que recurrir a las mismas revistas especializadas de alto nivel, y esos son los evaluadores que captamos. En muchos casos se trataba de evaluadores que a su vez habían sido asesores de tesis doctorales de algunos de nuestros egresados, sea de la PUC o de otras universidades peruanas, pero tenían un determinado nivel de simpatía hacia el país en general y en particular hacia la Universidad Católica. Otra cosa que quiero comentarles es de que la PUC hasta el año 1960, la PUC era una de las 8 universidades únicas, 8 universidades que existían en el Perú. No había sino 8 universidades, ahora hay 140, 150. 8. Y de esas 8, hasta 1960, que fue el año que yo ingresé a la UNI, hasta ese año, las otras 7 universidades eran públicas, es decir, la única universidad privada era la PUC, la Universidad Católica. Y además, como había convivido, porque fue creada en 1917, había convivido durante sus primeros 43 años solo con universidades públicas, su condición era prácticamente de universidad pública. Si ustedes van, y eso fue una experiencia que recién la he vivido en la PUC, su condición es prácticamente de universidad pública, toda su vocación es por lo público. Y todo su trabajo ha sido en relación a intentar resolver y atender los grandes temas del país. No es una universidad muy común, como pueden ver, porque todos sus hermanos eran universidades públicas. La UNI entre ellas, San Marcos, la Agraria, la Universidad del Cusco, la Universidad de Arequipa y la de Trujillo, esas eran todas, no había más, hasta el año 1960. Ahí tenemos entonces un caso único de una universidad a la que se denomina pontificia y que es casi una universidad pública en su espíritu. Y tan pública que incluso llegó a ser financiada igual que todas las universidades públicas hasta 1960. Como ahí aparecieron muchas otras universidades y el Estado no tenía cómo financiar a tantas, entonces fue indispensable hacer una nueva política donde se restaba todos los apoyos posibles a la universidad privada, con lo cual se afectó sin duda la Universidad Católica. Después ha tenido algunas herencias y cosas que le han permitido efectivamente dar algunos pasos más hacia adelante. Pero como les digo, para mí fue una cosa completamente nueva, imprevista, haber entrado a trabajar en una universidad en la que me siento bastante cómodo por estas características, ¿no? Cuando llega uno a una universidad uno siente que ellos enfrentan los problemas del país. No están interesados en cosas triviales, trabajan realmente en serio. Y esto es lo que quería decirles de entrada, porque para mí es una experiencia novedosa que me gusta transmitirla a los colegas de la UNI y de otras universidades. A ver,
Entonces con esto no baja. A ver, bueno, ahí está ya, sí, ya está. Ya está, pero se pasó totalmente al otro extremo. Un aplauso. Ah, no, acá está. Es una conferencia comprimida, Sí. empaquetada. A ver. Ya. Muy bien. Ajá, mira, ve. Ya, ok. Gracias. Bueno, somos 3 personas nada más en esta oficina. Son las personas que están allí puestas, la señora Consuelo Durán, que es una geógrafa, el señor Martín Valdivieso, que es un filósofo, egresado de la Universidad de Pensilvania, ella de la Universidad de Madrid, y yo, que soy el responsable de esa oficina. No se necesita, y es lo que quiero enfatizar al iniciar esta exposición, no se necesita mucha gente, no se necesita crear cargos con mucha denominación, con muchos contenidos, no. Se necesita solamente gente que quiera hacer las cosas bien, que esté dispuesta a hacer las cosas bien y obviamente que tenga sentido común. Si tuviera además alguna experiencia en lo que va a hacer, eso es mejor, pero fíjense que no es indispensable. Esto lo estamos inventando, no es que se haya hecho antes y más bien sí creemos que puede ser una buena referencia para que se haga más adelante en otras universidades peruanas. No se ha hecho internacionalización de la investigación en un sentido institucional. Sí, por supuesto, hay muchos investigadores en cada una de las universidades del país, no solamente en las más grandes, que tienen, no solo investigadores, profesores que no investigan también, que tienen excelentes vínculos con colegas de otros países. Eso no es internacionalización. Estamos hablando aquí de nexos productivos, es decir, se vinculan grupos de investigación de esta universidad con los grupos de investigación de otras universidades del mundo para realizar proyectos conjuntos de investigación, para suscribir juntos también sus trabajos, sus publicaciones. No es otra cosa, es decir, es interactuar, que ellos vengan a investigar aquí, que los nuestros vayan allá, que luego interactúen por videoconferencia, que sigan todos los procedimientos normales como si estuvieran todos presentes en el mismo lugar. Eso es lo que se hace y voy a explicar cómo lo estamos haciendo. Y los objetivos son muy claros. La PUC hasta, digamos, el año 2005 publicaba casi nada. O sea, el principal indicador de investigación hace 10 años estaba en 0. Actualmente más o menos está llegando cerca ya de 200 artículos por año, lo que la coloca casi en el segundo lugar del país, después de la Cayetano, que tiene alrededor de 500 por año, y de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que por tener el área de medicina y biología, que es el área donde hay más abundancia de investigación en el mundo, entonces tienen también una producción científica que no avanza tan rápidamente en este momento como la de la Católica. Creo yo que solamente por razones de administración, porque sí es posible, por supuesto, que una universidad como San Marcos, que tiene el doble de estudiantes que la PUC y las mismas capacidades intelectuales, pueda hacer también una performance mucho mejor. O sea, sí es posible, pero requiere de determinadas políticas. La que yo voy a comentar ahora es una de esas políticas, la de relaciones internacionales de la investigación. O sea, la idea es entonces ampliar las actividades de investigación y profundizarlas. La mayor parte de las investigaciones que se hacen en el Perú en general y en América Latina, según acaba de hacer notar el CSIC de España, en un documento público muy interesante que está en la web del CSIC, la mayor parte de las investigaciones de América Latina, y eso incluye países como Argentina o Brasil, son investigaciones puntuales, es decir, que una vez que dan un resultado y demuestran la pertinencia de una metodología, y una vez que dan un resultado, ese resultado no suele, no digo que siempre suceda, pero no suele conectarse con otros resultados, de manera que en conjunto tengamos una respuesta ordenada, coherente, frente a un problema determinado.
y es por eso que hay muy pocas patentes, no se pueden reunir suficientes capacidades para desarrollar tecnología y transferirla. Tampoco se puede tener suficiente conocimiento de una realidad, por ejemplo, social, para investigaciones sociales, como para saber dónde están los puntos neurálgicos de la crisis social del país y explicarnos fenómenos tan extraños como esta elección presidencial, por ejemplo. Entonces, ¿cómo apostamos a hacer este crecimiento? Este crecimiento y esta profundización de la investigación no es solamente a través de internacionalización. Lo que pasa es que a esta oficina le han encargado ese aspecto del crecimiento de la investigación, crecer a partir de vínculos internacionales. No quiero, repito, decir esto que solamente se crece a partir de vínculos internacionales, pero esa es la tarea nuestra, de esta oficina, que yo conduzco de 3 personas. El otro punto por la que se participa es el de estar en las redes internacionales. Hay redes internacionales que son pertinentes, otras menos pertinentes y otras no nos interesan para nada. Hay de todo, como hay toda clase de universidades de todo nivel, asimismo hay revistas internacionales, incluso indizadas, de todos los niveles, de todas las categorías, y hay también redes de investigación que algunas nos interesan y otras no. Por ejemplo, una red de investigación que el Perú lidera internacionalmente es la de biotecnología para alimentos, a partir de gente de la Universidad Agraria, y lo hacen excelentemente bien. Y ningún país de América Latina tiene el prestigio suficiente en este ámbito para constituirse en el líder de un movimiento que se ha generado en esa universidad desde hace 40 años y que continúa siendo un valor para el país. Un valor, digamos, de prestigio intelectual y de producción de calidad. Luego tenemos que las redes pertinentes pueden ser las que el país elija según sus requerimientos o que la universidad elija según su interpretación de lo que son los requerimientos del país. Por ejemplo, el país tiene grandes problemas con los desastres naturales. Tenemos que investigar entonces desastres naturales. El país, y eso es lo que he debido comenzar a decir, tiene un gran problema con la corrupción, el narcotráfico, la tala ilegal de bosques. La tala ilegal es el mayor negocio ilícito en el Perú, más o menos es del orden de 8.000 millones de dólares por año, mientras que el narcotráfico, que es muy corruptor, su cifra es del orden de 7.000 millones de dólares. Además a eso se agrega el inmenso y horrendo negocio de la trata de personas, el negocio del contrabando, el negocio de la minería ilegal, que es enormemente destructiva. Todos estos grandes negocios ilegales constituyen una especie de segunda economía altamente destructiva, no solamente del espacio geográfico peruano, sino del espacio social y humano, del espacio cultural inclusive. Es altamente destructivo. Y entonces la universidad tiene que investigar esos fenómenos y al investigarlo darles respuesta, identificar bien las responsabilidades, identificar bien las causas de cada uno de estos movimientos, sus puntos débiles y también asociarse con otros países para desarrollar más esta investigación. Y por lo tanto es muy importante participar en redes internacionales de investigación que sean las más pertinentes para el país. Otro ámbito, sin la menor duda, es la salud pública, ¿no? Y en salud pública tenemos un bastante buen e interesante desarrollo en el país. Hay algunas universidades como la PUC y la UNI que están muy poco involucrados en el tema de salud pública. Pero ahora voy a poner por lo menos algunos ejemplos donde sí se está aparentemente creciendo en ese compromiso con la salud pública. Luego tenemos la importancia, a través de la internacionalización de la investigación, de producir capacidades intelectuales de mayor impacto, capacidades de investigación con resultados de mayor impacto social, de mayor impacto económico y de mayor impacto académico y cultural. Y finalmente, participar en investigaciones de interés global. Hay temas como este que he mencionado, de las grandes crisis sociales del mundo,
o de los temas ambientales, del cambio climático, los de desastres naturales, salud pública, etcétera, que son temas de interés mundial, de manera que cuando alguien se involucra en estos temas es bien fácil conseguir buenos socios internacionales y también buenos recursos financieros para avanzar en estos temas. Entonces, ¿cuáles son los criterios y los instrumentos de política que estamos usando en este esfuerzo de internacionalización de la investigación? Les conté que teníamos este modelo de evaluación de la investigación que está funcionando bastante bien. Luego que terminamos eso, el vicerrectorado nos pidió hacer un modelo de cómo debería agruparse los investigadores de la PUC para ser más eficientes en la gestión y en la realización de sus investigaciones. Entonces se elaboró una política de grupos, que es un documento de 2 páginas, pero bastante bien pensado. Se tomó referencia de muchos países que hacen esto y se generó la política de grupos. En este momento hay alrededor de 115, 120 grupos de investigación en la PUC, lo cual es un buen signo. Primero, porque antes no había grupos de investigación y ahora los hay y son productivos generalmente. Pero también es un signo de debilidad, como quiero referirles ya al final, porque las grandes universidades del mundo, a las que sin duda hay que apuntar, las grandes universidades del mundo no tienen tantos grupos, tienen menos. El Tecnológico de Monterrey, que es el MIT de México, tiene 45 grupos. Y son grupos, claro, mucho más grandes, mucho más poderosos, con mucho más contenido, con contratos internacionales a investigadores que van. Eso no lo está haciendo el Perú y la PUC menos, porque tiene, creo, bastante pocos recursos para hacerlo. Pero en todo caso muestra la condición de país realmente todavía subdesarrollado. No estamos todavía en posibilidad de competir en áreas de investigación seriamente con países incluso cercanos, ¿no? Países, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile tiene alrededor de 1000 artículos al año, o sea, 5 veces más que la Universidad Católica del Perú, hasta más, 6 veces más. Luego entonces asociamos ese es el otro punto clave. Cuando la PUC está en esta política de acercarse a las universidades del mundo, lo hace en primer lugar solo con universidades de excelencia. No apostamos a universidades de menor nivel que la PUC. Y eso no por ningún desdén, obviamente. La universidad actual, la PUC actual, es bastante mayor nivel que el que tenía hace muy pocos años. Sino porque naturalmente lo que queremos es crecer rápidamente. Entonces nuestras asociaciones, el año pasado y este año, que han sido los 2 únicos años que hemos trabajado en este tema, han sido con la Universidad de Sao Paulo, que es muy fuerte en este momento, hay muchos proyectos de investigación en curso, con la Universidad de Campinas y con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el ETS de Montreal, Canadá, que es el gran centro de ingeniería. Es un gran centro de ingeniería, es también una especie de MIT canadiense, pero es el gran centro en particular de ingeniería biomédica. Y es curioso porque aunque la PUC no tiene carrera de medicina y de biología, una gravísima falla, como es falla también de la Universidad de Ingeniería, gravísima realmente, lo que sucede es que en la PUC encuentran ustedes 6 grupos de investigación de muy alto nivel en ingeniería biomédica. Hay un grupo que trabaja, por ejemplo, en imágenes digitales de enfermedades de interés social. O sea, es un agente fundamental de investigación en relación con el Instituto Nacional de Salud, con los centros hospitalarios nacionales. O sea, la actividad es muy intensa con ellos. Y además reúne no solamente un excelente grupo de investigadores que hicieron su doctorado, primero su carrera de ingenieros en la PUC y después su doctorado en universidades externas, y ya regresaban constituido ese grupo de imágenes digitales médicas que tiene una enorme importancia, muchísimas publicaciones y que despierta mucho interés en socios internacionales también.
El otro grupo que es tan fuerte como este, creo, es el de robótica e inteligencia artificial para rehabilitación humana. Ese grupo que lo dirige Dante Elías ganó el año pasado el Premio Nacional de Tecnología del CONCITEC, ¿no? En realidad es un grupo de excelencia, tiene aún más estudiantes de doctorado y aún más profesores involucrados que el grupo de investigación, que el anterior, ¿no? Que el grupo de imágenes digitales. Después está el grupo de telemedicina y telesalud, que reúne tecnología electrónica de telecomunicaciones con tecnología médica, y para lo cual se han asociado la Universidad Católica con la Universidad Cayetano Heredia, para que esta última ponga los aspectos médicos y la Católica los aspectos de ingeniería electrónica. Esa asociación ha sido extraordinariamente productiva, es el grupo más antiguo de investigación que tiene la universidad y está dirigido por David, un ingeniero que incluso no hizo ningún posgrado. Él es un ingeniero, pero un súper ingeniero, que hizo, ahora tiene, su trabajo se realiza en alrededor de 200 pueblos de toda la Amazonía. O sea, en realidad tiene una vocación. Por eso les dije al principio, la universidad tiene una enorme vocación pública que se manifiesta directamente sin que nadie lo fuerce a eso. Así está sucediendo. Lo otro es que el otro grupo que hay es el de electrónica médica, que está siendo muy fuertemente apoyado por el ETS de Canadá. Vamos a tener justamente con Canadá un taller con investigadores canadienses que vienen aquí solo para ingeniería biomédica. Espero que algunos de ustedes se interesen y estén presentes en el taller. Va a venir gente también de Colombia, de México y de Canadá. Vamos a tener un taller, pero solo de investigación. No vienen los investigadores a dar conferencias. Conferencias son muy buenas, pero ese no es nuestro, como dice Fernando Villar, ese no es nuestro chifa. Nuestro chifa es hacer que la investigación crezca, que la gente cada vez más, los más jóvenes, se incorporen a la investigación, a los grupos y que tengan condiciones para realizarla. Para esto necesitamos asociar otras universidades peruanas. Por ejemplo, en la relación con la Universidad de Sao Paulo, no estamos yendo solos, estamos yendo en primer lugar para temas de usos del territorio amazónico, los grandes temas del territorio amazónico. Y eso le interesa muchísimo a Brasil, cuya mayor frontera es con el Perú, cuya mayor frontera amazónica además. Y entonces con ellos estamos yendo y tenemos una cantidad de proyectos que ya están completamente en marcha. Ayer nomás ha habido un taller con alrededor de 30 investigadores de la Universidad de Sao Paulo y más o menos una cantidad similar y muchos estudiantes de posgrado, que es un taller solo de investigación para definir los grandes temas de trabajo en conjunto para los próximos 3 o 4 años. Ahora, tenemos también un pequeño fondo en esta oficina que administramos de una manera muy transparente, por supuesto, que consiste en que cada año se convoca un concurso para movilidad internacional de estudiantes, de investigadores. Los investigadores que se movilizan pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pero tienen que tener, para poder ser elegibles para este fondo, tienen que tener un proyecto de investigación en marcha con la universidad que van a visitar. No van solamente a dialogar, a ver qué pasa, a visitarlo, a dar un cursillo o a preparar un documento publicable. No, van a hacer un trabajo de investigación, mejor dicho, ya pactado, y que esa visita les sirve para desarrollar una parte de esas actividades. Y luego pueden invitar con el mismo fondo a un colega hasta por un mes a que venga a hacer lo mismo en la PUC. Y luego hacemos, como les digo, estos talleres. Estoy comentando el uno que terminó ayer. Hemos tenido con la USP dos talleres el año pasado, en antropología, arqueología, lingüística, política internacional, campos que no son de ingeniería fundamentalmente, filosofía, historia. Y con la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, un taller específicamente en 2 áreas de ingeniería, civiles y geológicas.
Todo eso da lugar a planes de investigación que están en curso. Hemos tenido también con la UNAM, con ETS, ya les he comentado, uno con la Universidad de Quebec en Montreal, que tiene que ver con el tema, tal vez ustedes conocen este tema, el ciclo de vida. En ingeniería hay un gran campo que se llama el ciclo de vida, y hay una red peruana del ciclo de vida, que es el ciclo de vida de cualquier cosa, por ejemplo, el ciclo de vida de la carretera original de la selva, o el ciclo de vida de la represa de Poechos, o el ciclo de vida de la hidroeléctrica del Mantaro. Pero no solamente el ciclo de vida de instalaciones, grandes instalaciones, también el ciclo de vida de productos, como por ejemplo el ciclo de vida del espárrago, vamos a decir, que debe ser muy corto, ¿no? Porque se lleva todo el agua del país, entonces en cuanto se quede sin agua, simplemente los que cultivan espárragos van a ir a cultivar otra cosa y nos dejan sin agua para cualquier otro fin. Bueno, así tenemos contactos con universidades inglesas, la de Bath, la de Oxford, ahora que tenemos un plan para el centro tecnológico que se va a desarrollar en el sur es con la Universidad de Oxford, con el Centro de Tecnología de la Universidad de Oxford, y así, etcétera, ¿no? Nosotros en esta oficina, ya no voy a leer esto porque además es agotador para ustedes, en esta oficina no tomamos decisión sobre con quién nos conectamos, solamente orientamos aproximadamente. En primer lugar, claro, solo aceptamos que sean universidades de muy alto nivel aquellas con las que nos vamos a conectar. Pero tenemos que ir con universidades peruanas y con investigadores peruanos. Por ejemplo, de hecho, para los casos de las relaciones con el ETS de Canadá, vamos con la Universidad Nacional Agraria, porque ellos tienen biología, y con la Universidad Cayetano Heredia, pero además también con un par de universidades, una colombiana y una mexicana, ¿no? En el caso de las relaciones con la Universidad de Sao Paulo que se refieren a la Amazonía, hay excelentes investigadores en Amazonía peruana, en el Cusco y en Iquitos, en particular en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. Entonces hay investigadores de esas instituciones que están completamente incorporados en los proyectos de investigación que están marchando con estas universidades, y lo buscamos explícitamente. En noviembre próximo, por ejemplo, va a haber una reunión de la Red Peruana de Universidades, que es una red que tiene 15 universidades públicas del país. La UNI no está ahí, lamentablemente, debería estar. 15 universidades públicas y 3 privadas. Una de esas 3 privadas es la PUC. Y esta reunión va a ser en Tarapoto, en noviembre, de rectores, y ahí vamos a hacer una exposición para involucrarlas cada vez más en los proyectos de investigación internacionales. Porque sería muy mala política que una universidad peruana intente relacionarse internacionalmente sin mirar a sus costados y ver que en realidad tiene excelentes socios dentro del país y que esto además puede ayudar a una mayor integración del sistema de investigación nacional. O sea, eso se busca. No es que la universidad pretenda, y eso es otra, creo, otra demostración de su visión nacional. Normalmente las relaciones internacionales se establecen a partir de vínculos que ya preexisten de los investigadores de la misma universidad. Ustedes tienen en la UNI mucha gente, decenas, de repente cientos de profesores que han estudiado fuera del país y que entonces han desarrollado vínculos interesantes con sus pares de otros países. Esos otros países pueden ser países de la región, Brasil, Argentina, Colombia, México, o pueden ser países más lejanos de Europa, incluso de Asia. De Asia hay muchos que han hecho el doctorado, en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos son los primeros que nos dicen con quiénes conviene vincularse, con quiénes debemos establecer los vínculos, quiénes son los socios más fuertes. Ese es un camino. Otro, por supuesto, es que a uno mismo le surgen las ideas. Si por ejemplo, uno observa que la Universidad de Chile y la Universidad Litoral de Guayaquil están interesadas en hacer una red de estudios de impacto ambiental, de obras de infraestructura en la Amazonía, o un estudio sobre movimientos sísmicos, o un estudio sobre pesca en el litoral, sin duda,
el Perú debería tener una capacidad de respuesta frente a eso y poder decir, sí, ustedes pueden ser buenos socios nuestros porque tenemos el mismo tipo de problemas. O sea, la cuestión, el criterio de selección es identificar qué le interesa al socio. La Universidad de Sao Paulo, cuando se le fue a decir, oigan, vamos a vincularnos para trabajar, lo más probable es que nos hubieran dicho, no, qué ocurrencia, si ustedes son una universidad mínima en comparación con lo que es la USP, que es un gigante. Para una universidad como la PUC, no era muy, digamos, probable que la UNAM o la USP o la UNICAM se interesen. Pero lo que se les va a ofrecer son cosas que a ellos les interesa vincularse con el Perú. Eso es el caso que estoy comentando con la Universidad de Chile o del Litoral, que ellos sí efectivamente están interesados en estos tipos de estudios, entonces hay que asociarse con ellos, ¿no? Y eso quizás es más fácil para la UNI recoger ese guante que lo que puede ser para la Universidad Católica, puesto que ustedes tienen mucha más ingeniería que la Universidad Católica y por lo tanto tienen más opciones de vínculos en ese campo. Entonces, generalmente se establecen los vínculos internacionales, a veces visitándolos, otras veces simplemente por videoconferencia, casi todos los días, miren ustedes, casi todos los días tenemos conferencias internacionales desde salas. Ayer, por ejemplo, fue en una sala más o menos igual que esta, una conferencia internacional con un auditorio lleno, con la parte brasileña y los dos eran auditorios llenos. O sea, sí se puede lograr, es cuestión de querer hacerlo y de no ser burócrata. Por eso es que solamente hay 3 personas aquí, ¿no? Porque se puede poner grandes títulos de funciones, esto, y al final solamente se cubre un espacio, se satisface el bolsillo y nada más. Eso no es lo que interesa, obviamente. Entonces tiene que haber mutuo interés para que ese es un criterio de selección. Ahora, el proceso de trabajo es este. Yo les he mencionado que hay alrededor de 115 a 120 grupos de investigación en este momento en la PUC. De esos 115 a 120 hay, digamos, 60, 70, la mitad o un poquito más, que realmente vale la pena mencionar. Los otros están ahí porque se han inscrito, han conformado, han reunido las condiciones, pero producen muy poco. Puede ser por diversos motivos. Algunos de ellos, no tengo duda, sí serían capaces de hacer grandes cosas, pero no las pueden hacer porque no tienen condiciones adecuadas, no ganan concursos, o les falta ímpetu, o cualquier cosa que fuera. A veces los temas son tan específicos que hay pocos socios posibles, o pocas alianzas, o poco financiamiento que se pueda lograr. Pero en general, yo podría decir de que hay unos 60 a 70 grupos de investigación altamente productivos que publican constantemente y que están creciendo además en número de investigadores y de estudiantes y que están obteniendo muchos recursos del Estado a través de FINCIT, ciertamente, o de Fondesit, algo de lo que se queja mucho Modesto. ¿Por qué se le da a una universidad privada? Por eso es que yo he querido adelantar un poco estos criterios de que hay que mirar las cosas por su verdadero lente, ¿no? Es indispensable saber que cuando se trabaja para el país no hay mucho que mirar si es público o privado. Y lo digo yo, que muy bien podría, con mucho gusto además, regresar a la UNI. Y seguiría defendiendo esa idea de que lo único que hay que defender es la meritocracia, la manera de hacer bien las cosas. Y eso es lo que se está intentando, después de haber sido una universidad tan mediocre como todas las del país, en ese aspecto, no en el aspecto formativo. Hay muchas universidades del país, San Marcos entre ellas, la UNI, la PUC, que son universidades que tienen una alta calidad de formación profesional, no de investigación. Y ojo, yo no estoy diciendo que la investigación sea más importante que la formación. Lo que estoy diciendo es que ese es nuestro negocio, eso es lo que tenemos, lo que nos han encargado de hacer y lo que hacemos con gusto porque sabemos bastante bien cómo hacerlo, o más o menos. Pero no estoy diciendo que sea más importante. Tal vez incluso sea menos importante la investigación, puede haber discrepancia en eso, que la formación. ¿Ah? Lo que estoy diciendo que es, a nosotros no nos han encargado la formación, sino la investigación, y eso es lo que tratamos de hacer, por lo tanto. A veces sucede que la universidad internacional, la universidad externa, de alto nivel, como fue el caso, por ejemplo, de la Universidad de Ulm y de otras 2 universidades alemanas, la de Múnich, la técnica de Múnich, y otra de Frankfurt, se interesaron en trabajar con la PUC en áreas de ingeniería, sobre todo minera y geológica. Y entonces
ellos manifiestan el interés y entonces en ese caso no es que nosotros vamos a buscarlos, sino que los invitamos que vengan, ellos vienen, hacemos un taller con los ingenieros geólogos y mineros de la universidad y de ahí surgen las ideas de investigación que se van a ir además conectando con los posgrados, de manera que ellos no se llevan a nuestros alumnos, sino que simplemente se establecen nexos de cooperación en investigación que sirven a los estudiantes que están haciendo doctorado para hacer sus tesis de trabajo. Por eso es la mano de obra. Entonces, creo que ahí es bien importante precisar que a veces hay distintas situaciones, ¿no? En algunos casos uno busca al socio, en otros casos el socio lo busca a uno y resulta que es un buen socio. Cuando el que lo busca a uno es un mal socio, bueno, yo suelo decir las cosas muy directamente y por eso es que simplemente les digo que no nos alcanza ya la energía, somos solo 3 personas, no podemos ir más allá y que no solamente es nuestra energía, es la energía de los investigadores que sobre todo están tan saturados de relaciones internacionales que no es fácil hacer crecer el vínculo en este momento. Esto ya lo he comentado. Hay temas en los que el país ofrece especial interés para socios internacionales. Por ejemplo, Francia nos solicitó, eso fue en febrero de este año, la Embajada de Francia nos solicitó abrir con apoyo francés una escuela doctoral en ciencias geológicas y ambientales. Doctorado, solo doctorado. Hoy tuvimos una reunión con los franceses. Ellos estaban muy apurados en febrero porque venía el presidente francés y querían que él firmara, que el contrato se firmara con la presencia del presidente francés. Ahí está involucrado la Universidad del Cusco y la Universidad Católica, la Nacional del Cusco y la Universidad Católica, y por otro lado también el IRD, el CONCITEC, que financia 5 de las becas que van a entrar en este doctorado, becas a tiempo completo, y varias universidades francesas, pero la principal es la Universidad de Pau, pero hay como 7 u 8 universidades francesas y entonces los estudiantes que van a hacer el doctorado tienen doble titulación y pueden elegir cualquiera de estas 6 o 7 universidades que forman parte del grupo del IRD. Por supuesto, la convocatoria va a ser nacional, no es una convocatoria solo, pero se dan ustedes cuenta, hay una razón por la cual se busca a la PUC, porque hay un perfil de eficiencia en el uso. Y ojo, no es que sea una altísima eficiencia. Yo que estoy adentro sé que hay muchísimas fallas, muy graves a veces desdén por los grandes temas y todo eso, igual que en cualquier universidad peruana. Pero por lo menos hay algunos caminos que permiten prosperar en el trabajo que se organiza. Ya estoy diciendo, por ejemplo, si tuviéramos que negociar algo con la Universidad Javeriana, con la Nacional de Colombia, que son las 2 más grandes de ese país, o con la de los Andes, que también es muy buena, ¿qué cosa haríamos? Vulcanismo, obviamente, ¿no? Ciencias de la geotermia, ¿no? Vulcanismo, deslizamiento de tierra, que son los mismos problemas que ellos tienen y que nosotros tenemos acá, y que ellos saben que tenemos un relativamente buen nivel, aceptable nivel, y que por lo tanto podemos ser buenos socios. Medio ambiente, hidrología, estudio de género, antropología, son temas, por supuesto, de interés mundial y que a veces se nos busca para eso también. El fondo que utilizamos, por ejemplo, convoca cada año, ya convocó este año, hace más o menos un mes que se entregaron los premios. Los investigadores que quieren postulan al fondo en marzo, en abril se entregan los resultados. Más o menos, por ejemplo, esta vez, de los 25 grupos de investigación que postularon, ganaron 16. 16 han ganado y ellos están ya con proyectos de investigación acordados y en marcha con otros países, si no, no son elegibles para ganar. Y eso es con plata de la misma universidad. Y la universidad ha percibido una cosa, que cuando invierte un poco más de su propia economía, naturalmente dejando de hacer otras cosas para poder hacer eso, cuando invierte un poco más, crece también la posibilidad, la cantidad de los recursos externos y la posibilidad de mayores conexiones internacionales. O sea, si uno quiere crecer, uno tiene que invertir.
Cuando se habla de política y de investigación, no crean a nadie que les diga que eso depende solo de ustedes. Depende también de que haya una economía suficiente, mínima, no tiene que ser boyante, no tiene que haber grandes funcionarios en la universidad, sino un equipo humano dispuesto a organizar las cosas adecuadamente. Este fondo de movilidad les permite a todos estos colegas que han ganado, que son 16, pero 17 son los que van a viajar. En un caso, solo en uno de esos casos, más bien el postulante lo que dijo es, no, yo quiero traer hasta por un mes a un experto de afuera que viene en un proyecto que ya estamos en marcha. Entonces, así se moviliza la gente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vamos a decir, en inteligencia artificial, César Beltrán o este muchacho, Andrés, bueno, no recuerdo ahorita su nombre, ellos ganaron mucho dinero del CONCITEC y entonces están, del FINCIT, y entonces ellos están desarrollando, ya están a punto de entregar casi todos sus productos, que sin duda son extraordinariamente interesantes, y ahora van a seguir postulando, pero ahora lo van a hacer en coordinación también con ETS de Canadá, de manera que va a haber doble financiamiento y una posibilidad de crecer más rápidamente y en temas más profundos, de mayor alcance. La asociación entre universidades es vital. Y ojo, yo quisiera en este punto señalar que en el caso de la PUC hay un gran aprecio por la UNI, que yo lo he notado, siendo yo de la UNI, lo he notado claramente y que creo que eso se va a manifestar mejor cuando haya una relación de cooperación en investigación entre ambas universidades. Sé que el rector de la UNI y el rector de la Católica se conocen de los 5 años, fueron estudiantes en el mismo colegio y amigos de la infancia y de la juventud y de todo, ¿no? De manera que ahí hay un potencial de relación que favorece bastante un buen vínculo. Hay en realidad muchos aspectos, pero creo que les aburriría mucho y quizás no sería tan interesante, sino mejor sería conversar, ¿no? Porque esto es hay fondos de investigación que se consiguen internacionalmente también. Por el momento no estamos demasiado interesados en buscar fondos internacionales porque los que ganan los investigadores de la PUC en el Estado y en la propia PUC y los que tienen ya sus socios externos todavía son suficientes. Pero cuando sea necesario hay que salir a buscar. De hecho, algunos grupos ya tienen mucho financiamiento internacional. Estos son, por ejemplo, los de ingeniería ambiental, los de medio ambiente, gestión del agua, y también todo lo que tiene que ver con violencia social y género. Esos son proyectos, programas que tienen mucho financiamiento mundial. Aquí una relación así corrida, 37 de los 115 mencioné, de los cuales 60 a 70 son activos, 37 de estos hiperactivos están vinculados internacionalmente a través de esta oficina. Hay otros de esos activos que también se vinculan por afuera, sin que esta oficina haya tenido nada que ver con ellos. Y así creo que termina mi horrenda exposición. Aquí, previsiones para el futuro cercano. Yo creo que todos los grupos de investigación a fines del 2017 van a estar conectados, todos los grupos de investigación de la PUC, todos los que vale la pena, ¿no es cierto? Porque ya estamos diciendo que hay muchos que no están realmente haciendo bien el trabajo, pero que podrían pasar a hacerlo con el tiempo. O sea, nada de eso se niega, todo eso es una posibilidad. Todos ellos deberían estar conectados de aquí a 1 año y medio más o menos, todos. Y luego, para ese momento, o sea, a inicios del año 2018, donde ya la Universidad Católica habrá cumplido 100 años, en 2017, estas relaciones van a ser muy profundas, con compromisos institucionales, es decir, de la propia PUC bien definidos que financien las relaciones internacionales. Y en los siguientes 3 años, hasta el 2019, yo apostaría a que los grupos no sean tantos, sino más bien que su nivel, o sea, que se reduzcan. Por ejemplo, no tiene por qué haber 6 grupos de ingeniería biomédica. Debería haber uno solo con muchas ramas de trabajo, muchos intereses. Debería haber un solo grupo de TICs, hay como 5 grupos de TICs. ¿Se dan cuenta? Es una muestra de subdesarrollo, ¿no es cierto? Pero a la vez es una muestra de explosión también, ¿no? Un primer momento de interés, ¿no? De crecimiento del interés que da paso tiene que dar paso para mostrar madurez a una reducción de esos
pero al decir reducción no es reducción de la intensidad, sino solamente del número y de la calidad, es más bien el aumento de la calidad de la producción. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, su grupo de biotecnología de alimentos, es un grupo, como todos los otros, que tienen lo que llaman un champion, que lo contratan internacionalmente, ponen avisos públicos en todo el mundo y entonces son contratados internacionalmente, y el que quiera venir a quedarse y a dirigir y que tenga las condiciones para dirigir un gran centro de investigación de cualquier parte del mundo, se le contrata, ¿no? Y luego un segundo, así le llaman ellos, champion, porque son medio norteamericanos, un segundo champion, que es el asistente de este primero, que es igual, que postula también, puede ser de cualquier parte, pero tiene que ser mexicano, de ahí, de México, y no un mexicano que vive afuera, ¿no? Sino de allí, y él también es el que podría tomar la posta con relación a la... Y después hay pues en cada grupo 60, 70 investigadores de alto nivel y unos 200 o 300 estudiantes en cada grupo. Eso es modernidad. Ellos producen, ¿no? Ellos tienen 15 centros, parques tecnológicos, 15 en todo el país. Y muchísimos registros de propiedad. Nada más, estimado Modesto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín Martí Morena. Ahora pasamos a las preguntas que, como ustedes saben, son presenciales. Vamos a venir aquí para explicar y que estén grabados. Dicen su nombre y su especialidad. Pero antes, como he hecho alusión, Benjamín, a mi modesta persona, no, a tu opinión. No. A mi modesta opinión, es que soy un mal comunicador, porque no es lo que él ha dicho, por lo que quiero expresar. Yo estoy convencido, y él lo sabe además, que soy convencido de la meritocracia, pero lo que critico es que el gobierno ha abandonado a las universidades estatales y las ha puesto en condición desigual y desfavorable para competir. Eso es lo que yo digo. O sea, con eso estoy de acuerdo completamente. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Una de las retiro mi acusación. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que tenemos a Carlos Bazán, que ha venido de Venezuela, y él tiene diplomas, como varios jóvenes que quieren regresar al Perú después de hacer su doctorado y postdoctorado, y la universidad lo único que le ofrece es 1.500 soles al mes, y obviamente se regresan. La universidad ha becado estudiantes en Francia a través de la Alianza Estratégica y no han podido regresar porque con 1.500 soles no se puede vivir. Se han regresado a Francia. Entonces no tenemos equipos competitivos, somos ya mayores, todos canosos aquí, y no tenemos refuerzos porque no se les ofrecen las condiciones. Entonces, obviamente, competir en esas condiciones es un poco difícil. Y también en las becas 18, que hay, igualmente las universidades privadas los hacen ingresar a los muchachos en septiembre, octubre, ya están listos para poner sus papeles, mientras que la UNI lo hace o sea, hay una serie de aspectos burocráticos, incluso para gastar el dinero que da Fondesit y todos los fondos, la burocracia que te obliga a ser muy rigurosa en la UNI prácticamente desencanta a los estudiantes becados porque se les paga tarde o nunca debido a la parte burocrática. A eso me refiero, como que totalmente de acuerdo con la meritocracia, pero requerimos que el Estado apoye a las universidades estatales para poder competir de igual a igual. Bueno, ya está la pregunta, por favor, adelante. Pase usted, pase usted. Tenemos aquí a dos visitantes, la investigadora del CONIDA, ¿no? Puede hacer también una pregunta. A ver. Jorge Federico Alimborgo Díaz, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.
Mi pregunta es, ¿sería posible que las universidades nacionales como la UNI, la San Marcos, entre otras, tengan sucursales en provincias y así en provincias hayan más grupos de investigación interdisciplinarios? Ya, bueno, claro, esa es una pregunta distinta del tema que yo he tratado, ¿no? Pero, claro, exacto. Sí. Entonces, sí es posible, legalmente sí es posible tener centros en otros lugares. No creo que sea conveniente. Es una lástima que universidades del más bajo nivel, como las peruanas, sean las más grandes del Perú, o sea, que tengan sedes, como 100 sedes o más. Su calidad es muy mala. Las universidades de calidad no deberían intentar competir con estas universidades en lo que hacen, sino quedarse en competir solo en la calidad de lo que ofrecen. La PUC y la UNI y San Marcos no necesitan crear sedes en otros lugares del país para tener influencia nacional. Pueden tener influencia nacional sin necesidad de tener sedes aquí y allá. La educación no es un negocio y ese es el grave error, no error, el grave crimen cometido contra la universidad peruana, haber dado una ley que permite crear inorgánicamente universidades privadas. Por eso también ahí hay que distinguir, ¿no? Universidades negocio, porque las universidades negocio son solamente las privadas, y no son todas las privadas. La PUC nunca fue una universidad de negocios, es una universidad que se rige por estatutos, no tiene dueños, el pleito con el arzobispado es por eso, porque el arzobispado quiere convertirse en dueño, y la universidad nunca tuvo dueños. Es una comunidad autofinanciada que no fue fundada por laicos, y fue pontificia solamente en 1947, y por lo tanto durante sus primeros 30 años no fue pontificia. Entonces no tiene, y fue una universidad tan pública como todas las otras. Eso hace que sea una institución con otro carácter y que nadie la va a poder cambiar. No va a poder poner ahí las manos del señor, ¿cómo se llama? Cipriani, que es egresado nuestro, es egresado aquí. Además de mi promoción, era muy buen basquetbolista, muy buen basquetbolista. Y bueno, tenemos ahí entonces que sí se puede efectivamente, respondiendo a esa pregunta, sí se puede. No veo mayor interés en hacerlo porque la UNI está presente por todos lados donde quiere cuando tiene proyectos de desarrollo, ¿no? Sus ingenieros están por todas partes, sigue siendo la UNI la primera referencia nacional en ingeniería. Yo no vería el interés de hacerlo, hasta tal vez podría comenzar a despertar el interés. Fíjense cómo algunas universidades nacionales también se han convertido en feudos personales, ¿no? Donde los rectores no quieren renunciar porque están en realidad estrictamente están sustrayendo la economía, están robando estrictamente. Y eso sucede también en universidades nacionales. Entonces, estar creando cosas así inorgánicamente no lo veo. No hay que competir con las universidades malas, haciendo lo que ellos hacen, lo que ellos han inventado, porque mucho más... Lo que hay que mirar es cuál fue el mensaje de Havish aquí en la PUC. El mensaje de Havish está escrito ahí en el discurso inicial. El mensaje de Havish fue identificar bien los grandes temas nacionales y apostar a su desarrollo. Cuando uno ve, por ejemplo, que en la página web de la Unión Europea hace unos meses salió un estudio que se llama 2025, el año del Asia, un estudio de 80 páginas, hecha por 100 expertos de todos los países de la Unión Europea, señalando cuál era el horizonte, qué cosa iba a suceder, una perspectiva de cómo iba a ser el mundo en el 2025. El artículo se llama El año del Asia porque el 2025 es el año en que el Asia pasa a ser la primera economía mundial, China pasa a ser el primer país inversor en investigación del mundo, lo único que no pasa a ser es la primera potencia militar. Todo lo demás es adelante China y adelante la India y adelante el Asia. Por eso es que se llama el año del Asia.
Curiosamente, el mismo informe muestra los gravísimos caos sociales que se van a producir en China y en India y que ya han comenzado en realidad, ¿no? Caos sociales, es decir, sublevaciones verdaderas de millones de personas que no están involucradas en el desarrollo y que no les, como se dice aquí, no les chorrea y por lo tanto tienen que manifestarse. Y además, el 30% de toda la población mundial va a vivir en el 2025 en ciudades que son de una altísima inseguridad, que es lo que estamos viendo ya, pero el 2025 va a ser bastante más general en todo el mundo y 300 millones de personas van a ser migrantes porque no hay agua en el lugar en que ellos viven, 300 millones. Frente a eso, ¿qué nos proponemos? Yo por eso cuando vi me acordé de Javish, porque Javish lo que dijo, hay que ver qué cosa es lo que va a pasar y qué nosotros tenemos que hacer ahora para que eso no pase. Eso es lo que hay que investigar. ¿Cuál va a ser ese escenario? Y entonces saber qué es lo que ahora hay que hacer. Ese es nuestro gran pleito. No es igualar a lo que hacen otras universidades. San Marcos no tiene una sede y San Marcos es la más importante universidad del país, sin duda. No tiene otra sede. Ni debe tenerla. No tiene por qué tenerla. Eso es propio de universidades menores que son negocios, que lo único que les interesa es redituar para el dueño, no la calidad. Nosotros tenemos que apostar por la calidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Irene Cordero. Vengo elaborando en Cualidad en la Oficina de Racionalización. Primeramente, permítanme felicitar a los señores doctores con mucho respeto y con mucha veneración, porque en verdad el tema de investigación como que poquito a poquito se va abriendo bastante espacio. Y es muy gratificante saber que esta situación se convierte en un tema no solamente multidisciplinario, sino ya es un tema de internacionalización. No hay, el conocimiento es general. No hay la particularización y creo que no debemos de permitir ni siquiera a nivel personal o a nivel institucional el tema del yoísmo. Nuestra participación como profesionales siempre debe estar ligado al tema del desarrollo por el bienestar general y eso implica pasar porque todos nuestros conocimientos debemos de compartirlos, debemos de masificar. La verdad es muy gratificante saber que ya estamos rompiendo esos esquemas en donde mi conocimiento es mío y no lo voy a compartir, porque de aquí el tema de la participación multidisciplinaria nos va a permitir tener o dejar un futuro mejor, ya que como dice el doctor Martí Corena, los tiempos son un poco difíciles, no solamente por el tema de la seguridad, el tema de seguridad en general, no solamente el tema de seguridad en cuanto se refiere al tema de la violencia, tenemos la seguridad alimentaria, la seguridad de vivienda y una serie de temas que tenemos que ver en nuestra situación en general. Este tema de masificación a nivel internacional de la investigación nos va a permitir avanzar a nivel país y eso será para nosotros muy gratificante porque podemos tener al menos la esperanza de poder estar en un país en donde gracias a los que nos están precediendo nosotros podemos disfrutar de esa serena tranquilidad. Gracias. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, pero no se vaya para la foto, ¿eh? Todo está claro. Claro, por supuesto. Pase usted. Pero sin acento venezolano, ¿eh? Sin acento venezolano. Chicos, no se puede. Coño. Felicitaciones, Muchas gracias. Benjamín, por Gracias, estar bueno. haciendo una gran labor de organización de la investigación. Y yo te quiero plantear más bien temas de investigación, y son trilladísimos y de gran impacto para los principales necesitados de la investigación, las mismas personas, cayendo en niveles inclusive básicos. Los temas que quisiera preguntarte y ver cómo se pueden hacer grupos de investigación, y más que grupos de investigación, de una vez de implantarlos, para que salga bien la foto. Apúrate, fotógrafo. Ya.
Los temas son uno relacionado directamente con la gente y con todos los sudamericanos, que tenemos los mismos pequeños defectos que nos imposibilitan hacer tareas importantes, que es la pequeña pillería, que donde quiera que uno va dice, oye, no dejes las cosas porque te lo levantan, no hagas esto porque te lo levantan, se llevan hasta las cucharas. El tema sería la honestización de la gente y digamos de los sudamericanos. Y más allá de la honestización viene al ladito está la identidad personal para sentirnos personas y dejar de estar dependiendo de lo que hagan los grandes para imitarlos en lo grande, sin dejar nuestras malas costumbres. Y más allá, dentro de las mismas personas, es la eficiencia personal. De una vez que seamos personas que tengamos identidad, honestidad y eficiencia personal. Ese es un tema de investigación que de una vez debe ser de implantación, ya, más allá. Somos 600 millones de habitantes de Sudamérica que nos autogoleamos, porque eso es autogoleada, gran goleada con nuestro comportamiento. Tenemos recursos, oye, que los que hemos estado en otros países, estamos súper contentos de estar aquí en Perú porque se come de rico, hay un buen clima. En otro lado, uno de los enemigos es el clima, la pésima comida. Y sin embargo trabajan 24 horas al día. Por ejemplo, el sistema de salud de sitios donde he vivido, funcionando eficientemente de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado inclusive. Y aquí no los hacemos. Sudamérica es un continente tan rico geográficamente y tan de mala actuación. Entonces, en concreto, ese es uno de los temas, la honestización, la identidad y la autoeficiencia personal, que de una vez debe ir ya a la implantación. El otro tema por el que se nos va dinero es, por ejemplo, el paso de software privativo a software libre, que es un proyecto sencillo de migración de datos, pero no lo hacemos. Requiere de tener toda la planificación, toda la maquinaria para podernos permitir migrar. Y el otro tema ya para la universidad misma es el de hacer la universidad virtual o digital, como la queremos llamar, para dar eficiencia a nuestro trabajo de enseñanza y aprendizaje. Sí, cierto. La universidad virtual, casi todas las universidades ahora tienen una componente virtual. Por ejemplo, en la PUC hay tantos alumnos como en la UNI, más o menos 20.000, ¿no? 10.000 acá. 10.000. Ah, ya. Pero en un tiempo fueron como cerca de 20.000, fuimos, yo recuerdo. Claro. En la PUC hay alrededor de 20.000 estudiantes más unos 6.000 de posgrado. Pero hay como 150.000 estudiantes a distancia. Pero esos son cursos muy diversos. Y eso no es tan importante, o sea, casi ni se dice, porque no ha llegado todavía la tecnología a ser suficiente en nuestro medio, sí lo es mundialmente, para lograr el efecto que menciona Carlos. Pero por supuesto, ser honesto sí, pero eso es pedir, en realidad, todo el plan de gobierno es eso. Eso es todo un plan de gobierno gigantesco, ¿no? En el Perú ya sería una revolución radical, inmensamente radical, la honestidad de los gobernantes. Pero dan tan mal ejemplo que los demás piensan que sí, pues es así. Si ellos lo hacen, quiere decir que así es. Entonces, solo eso sería una revolución, efectivamente. En el Perú es ser revolucionario, es ser honesto. Eso es, sinceramente. Creo que ha dado muy bien, muy acertadamente, Carlos. Sí, que lo implantemos. Claro, lo que pasa es que no se trata de decretar. Queda implantada la honestidad, eso no funciona. No funciona. El asunto es bien, bien complejo. Hay que hacerlo con mucho tiempo, con mucha entereza, con mucha gente cada vez que comprendan mejor la importancia de esto. Hay un libro que les recomiendo leer, que fue escrito por un economista, se llama de la historia de la corrupción en el Perú, Quirós, Tomás Quirós. Es un economista peruano
de 55 años más o menos, que el año pasado murió, justo después de que publicó su libro Historia de la corrupción en el Perú. Léanlo, léanlo, es lapidario, es terrible, es terrible, es terrible. Además relata con todo detalle cada uno de los gobiernos, el más corrupto de los cuales parece haber sido el de Echenique y después el de Fujimori, son los más corruptos, pero los demás también, todos tienen su... Terribles, sí. Hay uno de sus allegados que seguía, que reunió toda su información y lo puso en el libro. Bueno, eso no lo sé, pero él lo firma el libro, ese libro es de él. Él es un estudioso, fue un estudioso de los temas de corrupción. Y eso incluso desde la colonia, ¿eh? O sea, él estudia los últimos virreyes también. Los virreyes instalaron un sistema de corrupción gravísimo, ¿no? Que era el que quería tener, por decir, el puesto de recaudador de impuestos en la provincia de Carabalí, en Arequipa, venía donde el virrey. Y el virrey le decía, bueno, eso cuesta tanto. Eso, me das tanto y yo te doy tu título para que tú seas el recaudador de impuestos. Y así todos los puestos eran así. Ahora, eso no se veía como corrupción porque se hacía en todas partes, también se hacía en Francia, en las colonias francesas, se hacía por todas partes. Entonces, era un estándar muy corrupto, pero nadie lo percibía. Ahora es clarísimo. Cuando alguien beneficia a sus familiares, por ejemplo, a costa del Estado, está exactamente haciendo lo mismo que hacían los incas con sus panacas. En esa época era correcto. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba organizada a manera de panacas y mi panaca eran 200 personas, todas de mi familia, pero eran mis hijos, mis tíos, mis hermanos, mis cuñados, los hijos de mis hijos, todos, 200 personas. Y yo, la obligación de cada miembro de la panaca era cerciorarme de que todos estuvieran recibiendo lo mismo, que todos, o sea, había una especie de socialización de lo que había entre todos. Y yo me preocupaba del otro, pero no de otra panaca, solamente de esa. Eso ha sobrevivido hasta ahora, pero ya no es funcional con la modernidad, ¿no? Ya no es funcional. Ahora es un daño. Ahora evita justamente usar los méritos como referencia. Y a eso se ha venido a sumar el compadrazgo español. Los compadres españoles se adeudan todos, son deudos mutuos, a costa de cualquier cosa. Por eso es que el compadrazgo no es una buena institución. En el Perú nos ha hecho mucho daño. Y eso junto con las panacas, ya pues, por eso tenemos el país que tenemos. Donde nada se hace con equidad, con justicia, todo se busca nada más el subterfugio, cómo llego para lograr el mayor impacto para mí, para los míos, para los cercanos, para los amigos, etc. Eso hay que... Pero no es un asunto, Carlos, eso no se puede decretar, pues, ¿no? No lo puede imponer, ¿no? Nadie lo puede imponer. Sí, hay cosas que, por ejemplo, primero debiéramos demostrar de que la honestidad es un gran negocio, una gran inversión. Eso permite de que la gente funcione muy rápidamente. Por ejemplo, necesito dinero, toma, aquí está. No tenemos que presentar las garantías y esperar que el día feriado, que esto, que lo otro. Trabajando en equipo, los equipos de investigación, sin burocracias, sin mucha desconfianza, protegiendo. Si hay que trabajar una hora más porque a ti te hace falta esto, pues la hago con gusto, con ganas. Y todo eso a la larga es un gran beneficio, ¿no? Entonces, para demostrar de que, primero teóricamente, de que eso, en primer lugar, es una gran inversión de los que no tienen plata, simplemente invierten un poco más de tiempo, de confianza y dan de su parte. Y entonces, esos son los grandes beneficios. Bueno, gracias. Antes Carlos. de terminar, me ha hecho recordar el doctor Martí-Corena que el rey Carlos V llegó a ser emperador de Europa con un artificio que nos ha contado Benjamín. Para ser emperador de Europa, los candidatos compraban los votos a los notables, que eran reyes, pues, supongo, ¿no? Y
ofrecían una determinada cantidad de dinero para que voten por él, pagaban antes de la elección. Y Carlos V, esto es histórico, ¿no? No les pagó nada a los que iban a votar, pero le dijo que si ganaba, le pagaba el doble de la mayor cantidad que le habían dado sus... O sea que los señores estos recibieron la plata de los candidatos, pero como para ganar más, votaron por Carlos V y así fue emperador de Hungría. Tienen que leer un libro de Bertolt Brecht que se llama Los negocios del señor Julio César. Julio César llegó a ser emperador de Roma, el primer emperador realmente, porque él tenía muchas deudas, le debía a todo el mundo, era un sacrón. Y entonces le debía a todo el mundo y él les decía, bueno, pónganme a mí, háganme tribuno y yo les voy a poder pagar todo lo que les debo. Y una vez que llegó al poder, no les pagaba. Y no les pagaba para que lo mantuvieran ahí, hasta que les paguen. Hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron. Gracias, bueno, espero que no ocurra eso en el Perú. Muchas gracias, Benjamín. Muchas Un gracias, aplauso, maestro. ¿no? Gracias.